semestre del 2011 impulsada por el Servicio de Igualdad, y la programación que hoy os presentamos es ya la cuarta edición. Si hoy realizamos este encuentro es porque la programación de la escuela ha recibido una muy buena respuesta de participación, no hay más que ver esta tarde cómo está la sala, apoyo e implicación por vuestra parte, por parte del movimiento feminista y asociativo de mujeres, así como por mujeres que a título individual. Como sabéis, actualmente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentra elaborando el tercer plan de igualdad y, como no podía ser de otro modo, la escuela es una de las actuaciones que quedan recogidas en el borrador del plan. Doy paso ahora a Suline, que continuará con las presentaciones y os dará algunos detalles más sobre la programación. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Bienvenidas todas, ongitorriak, gaur hemen biltzen gaitu ikasturtearen topaketa honetara. Bueno, sinceramente, os doy mi más sincera bienvenida a este encuentro aparte de presentación de la escuela, y la verdad os digo que es un auténtico placer para mí. Esta es la primera vez que organizamos un acto de este tipo para presentar la programación, y bueno, pues ha sido un placer pensarlo, organizarlo, imaginarlo, y os digo de verdad que no lo imaginaba así, o sea que bueno, sinceramente muchas gracias. Pero bueno, no puedo avanzar sin agradecer muy especialmente tanto la puesta en escena por mantener esta línea de trabajo y apostar por ella, ¿no? Cuando tomó la responsabilidad de nuestro servicio, como desde luego el trabajo pues hecho por Reina Ruiz, que es la agente de igualdad del servicio, y por el Omayo de la Secretaría Técnica, bueno, pues porque es evidente que ellas siempre trabajan con criterio y con rigor, pero que en el momento en que le ponen todo ese mimo y todo ese cariño, pues bueno, realmente en el producto se nota, ¿no? Y sinceramente lo agradezco, y creo que, bueno, si participáis en la escuela, pues sabréis de qué hablo. Y aprovechando que tengo el micro, y ya no podía evitar también, bueno, pues agradecer especialmente el trabajo que hizo Itziar Abad, que es la persona que ocupaba en 2011 la plaza de agente de igualdad, y que realmente es la que ideó y puso en marcha esta iniciativa, ¿no? Con ella fue un placer pues debatir y compartir lo que podría ser la escuela, y es la que digamos que, bueno, pues lo inició. Veréis que esta vez hemos organizado la programación en líneas estratégicas, en concreto en 8 líneas, en concreto integración de la perspectiva de género, feminismo, identidad y subjetividad femenina y cambio de valores, prevención de la violencia contra las mujeres, interculturalidad y solidaridad, organización social corresponsable, redefinición de la cultura, y la última que llamamos de comunicación y habilidades, ¿no? Pues hemos apostado por 4 formatos diferentes, ¿no? En esta ocasión estrenamos el de Cineforum, con 3 películas que vendrán de la mano de la Asociación Cultural Sinesba, y en concreto de Elena. Y continuaremos también con los formatos de las conferencias abiertas, los formatos de talleres de diferentes números de sesiones, y una iniciativa también que comenzamos este mismo año, y bueno, que yo creo que se ha convertido en un espacio muy bonito de reflexión y colectiva, y bueno, de compartir un poco el trabajo entre las mujeres, que es el Club de Lectura Feminista La Hora de Violeta. Gracias. Y deciros también, bueno, pues que hoy tenemos el privilegio de contar con algunas de las formadoras, ¿no? Que las tenemos por aquí en primera fila. De la Escuela de Igualdad y Empoderamiento, y veáis los contenidos de este taller. Yo sobre todo deciros que, bueno, hay como 4 o 5 puntos, pero que se va a centrar en 2 ejes fundamentales. Uno es la diversidad sexual. Pues bueno, a ver qué se me ha ido, ¿no? La diversidad sexual como parte de lo que ha sido una de las reivindicaciones históricas de las mujeres, como parte de una sexualidad libre, autónoma, parte de aborto libre y gratuito. Nos cuestionaremos, o por lo menos el significado que tiene el empoderamiento en este terreno de la diversidad sexual. Y también otro eje, además haremos el empoderamiento en este terreno de la diversidad sexual enfocado en un caso práctico, que son las mujeres lesbianas. El otro gran eje de este taller es el tema de las exclusiones que de siempre ha provocado el sistema de género en el terreno de la diversidad sexual, cuando hemos tenido en cuenta, ¿no?, este tema.
nos vamos a replantear, a reflexionar no solamente sobre el sexismo que impregna este sistema de género, sino también el tema del binarismo. Hablaremos de transgenerismos y además hablaremos de también la necesidad de multiplicar las posibilidades en este terreno del género. Yo animaros, es formato taller, en formato dinámico o contextual, con ejercicios al uso, etcétera, y desde luego yo lo que intentaré es que sea algo ameno, que sea algo relajado, entretenido, y animaros a que os apuntéis, que no os olvidéis de este taller. Que algunas de las mujeres que estáis por aquí ya habéis hecho y que seguramente podréis contar también como yo mejor. Uniéndolo a lo que comentabais, el formato de este curso también es un formato taller. Vamos a intentar que sea muy práctico, vamos a intentar, bueno, pues que ya que estamos aquí lo pasemos bien, ¿no? Ya que vamos a pasar unas cuantas horas juntas. Y el objetivo es poder identificar nuestros propios recursos y entrenar nuestros propios recursos personales para que nuestras opiniones y nuestros sentimientos puedan visibilizarse y tengan un espacio, y nosotras nos podamos sentir lo más cómodas posible, lo más a gusto posible en esto que a mí me sigue pareciendo complicado, ponerse delante de un grupo grande de personas, a pesar que algunas hablamos, ponerte delante de un grupo de personas y seguir contando. Ese sería el objetivo, el ir viéndonos, el ir practicando para que progresivamente podamos ver. Cada una solemos saber cuáles son nuestras dificultades. Bueno, pues identificaremos esas dificultades, pero también para que cada una podamos ver cuáles son nuestras potencialidades y, siendo como yo soy, qué es lo mejor que puedo sacar de mí misma. Eso será un poco el curso, teniendo la perspectiva de género de manera transversal en el curso, metiendo contenidos de uso no sexista del lenguaje y, bueno, y sobre todo intentando adecuarnos a lo que vayamos necesitando en el grupo. Me han pedido también que os comente que este taller se va a realizar en euskera y que va a ser Esti Redondo quien lo va a realizar, ¿vale? Para que sepáis que existe la posibilidad de hacerlo tanto en euskera como en castellano. Y deciros que el mío empieza ya y que creo que empieza como en 15 días o 3 semanas o algo así. Así que, bueno, pues que estáis invitadas. Un montón. Yo soy Inma Merino de Castro y os voy a presentar 2 talleres. Uno que es de formato de fin de semana, viernes a la tarde y sábado a la mañana, y será en noviembre, el 15 y 16, y ese se titula El síndrome del burnout, haciendo frente al desgaste. Está planteado para mujeres que militan o forman parte de alguna asociación, ONG o organización, y poder entre todas pues desgranar un poco, reflexionar por qué nos quemamos tanto, por qué nos desgastamos cuando militamos, cuando estamos de una forma activa. ¿Qué tiene que ver eso con ser mujer? Vamos a hacer un análisis, como es de la línea de la subjetividad femenina, un análisis un poco desde la psicología feminista y de por qué puede haber diferencias entre el desgaste de militar por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujeres, ¿no? También veremos un poco y analizaremos las relaciones que creamos en la organización y en qué lugar nos colocamos, ¿no? Que eso nos hace a veces, bueno, pues tener dificultades. ¿Qué dificultades encontramos cuando nos relacionamos en grupos de mujeres y qué dificultades tenemos en grupos de hombres, si es que es una asociación mixta? Todo ello cómo nos hace estar, ¿no? Y también analizaremos qué es para cada una individualmente el buen trato, el mal trato y cómo me trato yo, ¿no? Cómo puedo aprovechar este análisis de lo colectivo a llevarlo a lo individual para poder, desde el bienestar, o cómo puedo estar mejor de manera que pueda aportar más a la asociación o a la organización.
Vale, ese sería uno que a mí me parece muy interesante, espero que a vosotras también. Y el otro sería, dejemos pasar la violencia por debajo de la puerta. Está dentro de la línea de prevención de violencia y ese es en noviembre, empieza en noviembre y son 3 miércoles. Y ahí analizaremos un poco, bueno, pues distintas violencias hacia las mujeres en general, pero también en lo particular y en lo personal de cómo vivo yo las violencias, ¿no? Que es para mí el maltrato o la violencia. Y pasamos también a analizar un poco el espacio personal, cuál es mi yo, mi espacio personal, qué límites pongo, qué tiene que ver eso con las relaciones que creo a nivel general, tanto en el ámbito laboral como de amistades como en el afectivo sexual. Y bueno, pues creo que hasta aquí. Ya he pensado. ¿Por qué este taller de correo electrónico y manejo básico de Internet en una escuela de empoderamiento? Pues porque a día de hoy todavía las mujeres mayores de 45 años, el acceso que tienen a Internet pues es bastante menor que el resto de la población. Menos del 50% de las mujeres mayores de 45 años se conectan en esta sociedad occidental avanzada, concretémosla en Euskadi, a Internet. Por eso, por un lado, este taller de correo electrónico y manejo básico de Internet lo que intentará es que esas mujeres mayores de 55 años, aunque no tengan un ordenador ni Internet en su casa, utilicen la cantidad de recursos que tenemos en Vitoria, disculpad, como Saregune, los centros Cacetagunea, la Mediateca de Montermoso o, en fin, numerosos bares con wifi, etc. ¿Vale? Entonces, por un lado eso, mostrarles posibilidades que existen en Internet, mostrarles que hay recursos en la ciudad para que si una persona, una mujer, tiene ganas de conectarse a Internet para hablar con sus familiares, amistades, etc., puede hacerlo. Y por otro lado, dice Ana Freixas Farré, que ha escrito un libro que se llama Tan Frescas, que las mujeres mayores del siglo XXI están deseando conectarse a Internet. ¿Por qué? Porque son personas que tienen más tiempo libre, aunque tengan nietas y nietos que cuidar, etc., pero tienen muchas cosas que contar al mundo, ¿no? Entonces, vale, se lo pueden contar a sus amigas tomando un café, pero abrirse al mundo de Internet les abre muchísimas oportunidades, ventajas de poder plasmar en distintas páginas web, blogs o en las redes sociales lo que quieren contar de su experiencia y vivencia personal. Pero ¿qué pasa? Que necesitan personas que les acompañen, ¿no?, en ese proceso. El nieto o la nieta que le diga: oye, abuela, mira que tienes que hacer clic aquí, o coge la tablet y verás que esto es sencillo. Bueno, pues en ese taller, durante las horas que dure, mi compañera Erika y yo el tema será el 22 de enero, tendremos 4 horitas, lo que no es mucho, pero yo creo que en esta sala posiblemente todas o casi todas somos cuidadoras. Tenemos una experiencia práctica muchas veces y no es lo mismo ser una cuidadora de una niña que un niño autista, que una niña hiperactiva, que una abuela, que uno con Parkinson, otro con Alzheimer, etc. O sea, son experiencias muy diversas, pero aparte de la experiencia práctica está también la sensación que tengamos de ser cuidadora, ¿no?, en algún momento. A mí esa sensación, por ejemplo, este entendimiento de ahora soy cuidadora, me vino cuando tuve que lavar a mi madre por primera vez y 2 semanas después cuando tuve que lavar a mi padre y lo veía desnudo por primera vez, ¿no?, en mi vida. Entonces, al final está esta conciencia que podemos tener y después está otra fase a veces que es cuando el cuidado nos llega como el agua al cuello, ¿no? O sea, estamos inmersas, a veces desbordadas y entonces realmente son a veces fases muy difíciles. En este taller no va a ser un grupo de apoyo psicológico, son 4 horitas. Lo que queremos es echar una mirada lo más lúcida y lo más feminista posible a lo que está pasando, qué está pasando y por qué está pasando. Es decir, realmente entender que nada es casualidad, que si estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque muchas cosas nos llevan a ello, ¿no? Y no de forma sobrenatural, sino por el orden en la sociedad en que vivimos.
En el programa tenéis un poco algunos ejes de reflexión, vamos a profundizar lo que podamos y un poco en función de los intereses también, será un poco a medida del grupo. Sí que queremos mirar a los imperativos de género que condicionan a las mujeres cuando ejercen su rol de cuidadoras, también cuál es o en qué se diferencia la experiencia de mujeres y hombres que cuidan de forma intensiva, no cómo lo viven ellos, porque sí lo viven diferente, porque lo viven de forma diferente. Y también si podemos echar un vistazo a la gente que nos rodea en este cuidado y, por ejemplo, las que interactúan con las familias, las cuidadoras profesionales, ¿no? O autóctonas, pero en particular también las mujeres extranjeras. Entonces, bueno, pues invitaros sin más a ir a este pequeño espacio y a intentar que en esas 4 horitas consigamos un poco, con la ayuda del análisis feminista, a volver a poner el cuidado en el lugar que tiene que ocupar, ¿no? En nuestra sociedad, y que es un lugar que precisamente esta escuela intenta consolidar de alguna forma, intenta recordar, ¿no? En el centro de nuestra organización social. Así que bienvenidas. Y soy la coordinadora del Club de Lectura Feminista La Hora Violeta. Va a comenzar el 16 de octubre, que es un miércoles. Y digo que es un miércoles porque va a ser todos los miércoles, terceros miércoles de cada mes. Nos reuniremos un grupo de chicas de distintas edades, estoy viendo algunas de ellas, digo de distintas edades porque ya hemos tenido una experiencia previa este año y hay realmente desde chicas de 20 años hasta chicas de casi 80 y es una verdadera gozada. Bueno, pues lo hacemos con textos que son o libros o artículos de opinión. Los libros nos los presta, nos los cede el Ayuntamiento en régimen de préstamo con la colaboración de la red de bibliotecas de Euskadi, y se trata de que estos textos que leemos individualmente durante ese mes luego los comentamos con el resto de compañeras del club. De manera que esa lectura individual o personal que hemos hecho en nuestras casas la podamos enriquecer con los comentarios del resto de integrantes del club. Leemos de todo, o vamos a leer de todo, poesías, novelas, ensayos, artículos de opinión, como os decía, y son en cualquier caso textos que nos permiten indagar en la conciencia colectiva de las mujeres. De lo que se trata es de crear un espacio yo diría que de demostrar cómo puede el feminismo enriquecer nuestras vidas. Le hemos puesto este nombre, La Hora Violeta, porque el violeta, como sabéis, y a las pruebas me remito, es el color del feminismo, y también porque la hora violeta es la hora del atardecer, que es la hora a la que nos reunimos, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y también porque es un título emblemático para el feminismo de Montserrat Roig, una novelista catalana ya fallecida, que tiene una novela feminista que se llama La Hora Violeta. Bueno, esto en lo que concierne estrictamente al club de lectura, pero también quiero deciros que el día 2 de octubre, que también es un miércoles y relacionado con el club de lectura feminista, en esta misma sala, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una charla, una conferencia impartida por Josune Muñoz San José, el apellido de la madre también, que es probablemente la conoceréis, es la directora de Escolástica, la Escuela de Literatura Femenina y Feminista de Bilbao. Ella es filóloga vasca, y el título de la conferencia es 50 sombras de Grey y otros fenómenos literarios. Lo que hará Josune es hacer una crítica desde el punto de vista feminista a este bombazo, que no sé si habéis... Bueno, no voy a adelantar acontecimientos, pero bueno, las que lo hayáis leído sabéis que ha sido un auténtico boom y un éxito editorial. Son 3 los ejemplares, pero bueno, el más sonado es el primero, 50 sombras de Grey. Bueno, explicará por qué a veces algunos libros tienen el éxito que tienen y que va más allá de la calidad o no calidad literaria que tengan. Así que
Con esto termino. Desde luego la charla de Josune seguro que va a ser interesantísima. Creo que también lo puede ser el club de lectura y os animo a que participéis en ambas actividades. Y bueno, estoy aquí, muchísimas gracias por la invitación para adelantaros un poquito y explicaros en qué se basa la mesa redonda que va a tener lugar aquí pues, a eso de diciembre, perdón por el despiste, no me acuerdo el día concreto. Mi intervención se va a basar sobre los estereotipos que tenemos, que tiene el mundo occidental hacia las mujeres musulmanas y también hablaré un poco también de los estereotipos que tenemos las mujeres musulmanas pues, de las mujeres occidentales, ¿no? Va a ser pues, una reflexión yo creo que bastante enriquecedora que nos va pues, a ayudar pues a llevar mejor nuestro día a día, porque Euskal Herria y las sociedades pues, occidentales cada vez son más interculturales y aquí vemos pues, en Euskadi pues, cada vez más mujeres musulmanas, cada vez más presencia, pero de las que no sabemos casi nada, solamente vemos pues, personas con velos que van andando por la calle y muchas veces pues, no hay un acercamiento. Y bueno, y eso pues nosotras lo notamos y yo creo que también pues las mujeres de aquí lo notan, y entonces pues bueno, va a ser una charla bastante pues intercultural y bueno, y bastante enriquecedora, y os animo pues a que participáis. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Un taller que es habilidades de liderazgo para el empoderamiento individual y colectivo. Y luego la coletilla es una aproximación desde el coaching. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en principio que es un taller, ¿vale? Lo que trabajaremos será la idea primera de que para poder liderar un proyecto, una asociación, una organización, es necesario pues, liderar una misma, ser capaz de liderar mi propia vida, de liderarme a mí misma, de saber quién soy. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué trabajaremos? Porque antes de continuar una pequeña acotación, no va a ser una cosa que tenga que ver con desarrollos de teoría de liderazgo. No vamos a hablar ni discutir en términos teóricos, digamos. Va a ser un taller vivencial, donde vamos a ir trabajando cada una de las cosas que hagamos. Entonces, bueno, decía, liderarse una misma, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis recursos? ¿Cuánto cuento? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores pero con motores para la acción? No cuáles son los valores que me gusta tener, los que me parecen bien, los que creo que son necesarios, sino los que tengo yo, los que son mis motores. Esto está bien, bueno, y luego ¿qué me pasa? ¿Qué hago con mi miedo? ¿Qué hago con mis creencias que me limitan? ¿Cómo gestiono yo esto? Con todo aquello que me impide ir, digamos, y gestionar mi vida, mi profesión, mi posición en una organización como me parece que debería hacerlo, como querría hacerlo. Bueno, y una vez que me lidero a mí misma, voy a una organización, a una asociación, a construir con otras personas. ¿Esto qué implica? ¿Qué se hace, no? Y veremos cómo una asociación o una organización es, digamos, que un sistema que existe para realizar un propósito, una tarea, un para qué. Y es también un sistema de relaciones que está para realizar esa tarea. Entonces, veremos cómo podemos diseñar la relación que es más adecuada para realizar ese propósito, cómo podemos poner en el centro de nuestra actividad el propósito, cómo nos podemos poner al servicio de un proyecto y no poner el proyecto a mi servicio, que esto pasa bastante. Cómo podemos gestionar situaciones conflictivas de una manera constructiva. El conflicto no es un problema, el conflicto es la otra cara de las relaciones humanas. El asunto es cómo lo gestiono y qué puedo hacer con aquello. En fin, ¿qué crea cohesión en una organización? ¿Qué permite a la gente alinearse en torno con un objetivo común? ¿Cómo se genera confianza? ¿Qué es todo esto? Bueno, por aquí irán los tiros. Entonces, a ver, iba a decir que esto sea divertido, y digo sí, habrá ratos muy divertidos. Y sobre todo, lo que sí os garantizo es que habrá un espacio de confianza y de seguridad donde lo que sea pueda ser. Que en algún momento sea incómodo, probablemente también, pero todo será para bien. Y al final os garantizo que la experiencia merece la pena. O sea que nada, os espero. Lo mío es en octubre, o sea que bastante prontito. Espero que os guste. Este primer trimestre hemos seleccionado tres largometrajes. Hemos intentado en la búsqueda de las películas traeros cosas frescas, cosas nuevas, algunas de ellas ni siquiera se han estrenado en salas todavía, traeros cosas de difícil acceso en salas, en Vitoria cada vez más difícil acceso,
Entonces, bueno, pues intentaremos eso, traeros cosas que, bueno, que nos acudan un poquito, que nos sugieran, que nos den luego de sí para charlar, para que cada uno aporte lo que quiera. Va a ser un espacio abierto donde, bueno, todo eso que se nos va a mover, porque el cine si tiene fuerza, o sea, si tiene valor, digamos, en sí mismo es ese, ¿no? El de mover, remover, enfrentarnos a nosotras mismas viendo historias de otras mujeres en la pantalla, ¿no? Bueno, pues todo eso que pase, que lo podamos compartir con toda tranquilidad. Y bueno, en principio van a ser los jueves las proyecciones. La primera va a ser con la película Violeta se fue a los cielos, la historia de Violeta Parra. La segunda va a ser Joven y alocada, una película que todavía no tiene distribución en España y que es una lástima, pero bueno, que aquí vamos a poder disfrutar de ella. Y la tercera es una película que todavía no se ha estrenado, que se llama Inshallah, que probablemente se estrene en este último trimestre. Y todas ellas nos van a hablar de historias de mujeres, de historias, bueno, de historias como las nuestras, ¿no? Cosas que nos pasan a nosotras y que vamos a poder ver reflejadas pues ahí, ¿no? En esas películas. Os animo a que vengáis. Pero el concepto de empoderamiento es un concepto potente, entre comillas, ¿no? Empoderamiento potente, ambiguo y de moda. Y ha echado a rodar y ha pasado lo mismo, como decía Tere, que con el concepto de género, ¿no? En estos últimos 25 años se han ido desarrollando unas versiones sobre el empoderamiento muy light, muy superficiales, muy instrumentales, pero también se han ido desarrollando una serie de interpretaciones del empoderamiento feministas, claramente feministas, ¿no? Desde una mirada feminista es bastante fácil cargarse los significados más superficiales e instrumentales del concepto de empoderamiento, ¿no? Pero yo creo que el reto que tenemos es rescatar de entre todo ese mal uso que se está haciendo del concepto de empoderamiento, rescatar sus significados feministas. Es decir, los significados que le dieron las mujeres feministas del sur que crearon este concepto y que desarrollaron el enfoque del empoderamiento. Y entonces mi curso apunta precisamente a revisar los significados superficiales y transformadores feministas que tiene el concepto de empoderamiento, y el reto es precisamente rescatarlo como un concepto creado por las feministas. Es un concepto creado por las feministas del sur, de los países del sudeste asiático, de América Latina. Nos llegó tarde acá y entonces no le tenemos todavía mucho cariño a ese concepto. Pero yo espero que después de mi curso muchas entiendan que el proceso de empoderarse es, como le llaman en muchos países del mundo, simplemente el proceso de hacerse feminista. Gracias. Os voy a echar, Tere, corazón, suriñe, déjame que te dé un beso. O sea, aquí, entre la técnica y la política y lo académico, bueno, qué placer escucharos otra vez. Pues aquí estoy yo, que soy de otro... No sé si me veis, no sé dónde ponerme para que me veáis. ¿Me veis? Sí. Menos, ¿no? Pero es que claro, que se te vea a veces tiene que ser en un sitio, ¿no? O sea, tienes que ponerte ahí para que te vean. Barata, esto, mira... A ver, pues aquí a cualquiera necesitáis aire, ¿no? O sea, mira. Necesitáis aire, sí. No, sujétate. Mira. Cuéntales. Qué gusto, dice, qué gusto. Es que estáis, me cago en la leche, estáis tan ocupadas. Y alguno que no sé qué hacéis aquí. Bueno, bienvenidos, Pero además hay alguno hasta de pie, o sea, que gente se le ve... O sea, que viene a apoyar, Pero estáis tareas, liberándoos, emancipándoos, subvirtiendo y organizando tanto curso para empoderar
se aguanta y fíjate, nos venimos hasta de Bilbao y de Guipúzcoa a hacer bulto. Bueno, yo esto se lo dejo luego para que deis un repasito así a cada quien. Mira, no lo sabía yo, pero me he venido violeta, me he venido para la hora violeta, me veis, ¿no? Yo a menudo en los encuentros yo voy con esto, o sea, ¿sabes esto que hay gente perdida y dice, vamos a hacer un encuentro, ¿no? En general, las feministas, bueno, últimamente ya se hacen más jornadas, pero durante muchos años han sido encuentros, ¿no? Entonces, fue ahí mi primera toma de conciencia. Dije, fíjate tú que el feminismo no es otra cosa más que eso, un sistema ideológico, político, filosófico, para aliviarnos de este luto permanente del detallito que nos ha tocado nacerse mujeres. Que a mí supongo que me va a durar hasta que me muera. ¿Cómo os diría yo? O sea, yo ya pasé lo de liberarme. O sea, digo, porque aquí te estás pues desarrollado, que si ahora que es liberarse, pues, tú ahora no puedes poner, o sea, en un Vitoria, en el 21, en el siglo XXI, 2013, apertura, ya bastante con que la escuela es virtual. O sea, que luego nos dedicamos a ocupar espacios públicos. Porque la escuela no tiene sede, no creo que tiene sede propiamente, o sea, es virtual. O sea, la escuela, tú puedes aprender a distancia. En el aire puedes aprender. De eso a la clandestinidad hay un paso. Se van a quedar con el término, con lo del empoderamiento se van a quedar. Por mucho que discutáis tú y Clara, o sea, se van a quedar con el término también. Y dentro de un tiempo empoderarse no estará, habrá como un déjà vu. Estás otra vez empoderándose. Pero mientras tanto que nos quiten lo bailado. Yo lo que me imagino es que ahora empoderarse engloba todo lo anterior. Todo lo anterior y lo que tenemos. Que las mujeres ya hemos dado un salto con eso, porque primero era lo del placer. O sea, lo del placer no se podía mencionar, ¿no? Hasta que llegamos a nuestro cuerpo es nuestro y... bueno. Y todavía hay días que te despiertas y dices... Me cago en la leche. Yo soy capaz de aprender de lo que otros han pensado, Me ha costado años reconocer que había una igual que podía enseñarme algo, ¿no? En general, los que me podían enseñar eran los señores caucásicos, blancos, viejos, de clase media alta, tipo intelectual con gafas y con poco pelo. Esos son los que más me enseñaban. No sé qué es lo que vendrá, lo siguiente después del empoderamiento. No sé, seguramente será respirar o conseguir agua para todo el mundo. O sea, cosas tontas, ¿no? Porque cuando ya una está empoderada, cuando ya tiene así acceso a su propio poder, sabe que puede. Lo que pasa es que hay veces que el mundo no se ha enterado de que tú puedes y de que tú ya sabes que puedes. Y sigue poniéndote lo difícil como si no pudieras. Ahora, desencadenarse es otra cosa, porque es quitarse las cadenas. Total, que a lo mejor lo siguiente que podemos ir pensando en otro término, que englobe ya empoderamiento, liberación, emancipación, todos los anteriores, que podría ser desencadenadas. Y como desencadenadas suena fatal, yo propongo mujeres desatadas. Ay, que tengo que estar. Propongo para, no sé, dentro de 10 años o 15 años, cuando ya se haya comido el término este de empoderamiento, que lo hayan devaluado mucho, pues como democracia, libertad y todas estas cosas, que no solamente nos pasa a nosotras, que nos quiten el lenguaje, se lo quitan a otra gente, que pongamos escuela de desatadas.
desencadenadas quedan un poco desatadas, no sé qué os parece, desatadas. Vamos, ¿y tú qué vas a aprender? Yo a desatarme. Ya me emancipé, me liberé, me empodero a ratos y ahora voy a ver si me desato. Bueno, que toca ir al concierto ya. Well,
Casco, muchas gracias. Muchas gracias. The problem is all inside your health is sick to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to live your lover. She says really not my habit to be true. Furthermore, I hold my meaning. One little loss is misconstrued, but I repeat myself. After this is being true, there must be 50 ways to live your lover. 50 ways to live your lover. You just sleep on the back, yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be cold, boy. Just get yourself free. Hop on the bus, guys. You don't need to discuss man. Just drop on the key and get yourself free. She said, with me so to see you in despair. There was something I could do to make you smile again. I said appreciate it. Would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning we'll begin to see the light. And there's a kiss and I realized when she was probably right. There must be 50 ways to live your lover. 50 ways to live your lover. You just sleep on the back, yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, boy. Just listen to me. Hop on the bus, guys. You don't need to discuss, man. Just drop on the key and get yourself free. Oh, sleep on the back, yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be cold, boy. Just listen to me. Hop on the bus, yes. You don't need to discuss, man. Just drop on the key and get yourself free. Just listen to me. Up on the bus, guys. You don't need to discuss, man. Just drop on the key and get yourself free. Oh, sleep on the bed, yeah. Make a new plan, stand. Need to be coy, boy. Just listen to me. Up on the bus, guys. You don't need to discuss, man. Just drop on the key and get yourself free. 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 Eskerrik asko.